Entonces lo que va ocurriendo es que el sueño va disminuyendo en números de horas. El niño deja de dormir menos por el día y aumenta el número de horas durante la noche hasta que En los niños es normal ese en los proceso. niños es normal. Y o sea, las literaturas aproximadamente tienen un consenso de que los niños, por ejemplo, recién nacidos deben dormir aproximadamente 16 horas, ya el lactante debe dormir de 11 a 14 horas, el niño de 3 a 5 años ya debe dormir hasta 11 horas, de 8 a 11 horas, y ya cuando empieza el niño mayor, que es a partir de los 6 años en adelante, debe dormir aproximadamente 8 horas, igual que el adulto duerme 8 horas. Algunas literaturas refieren, por ejemplo, hasta 10 horas en los niños de 6, por ejemplo, a 10 años, y a partir de los 11 en adelante, mínimo se debe dormir 8 horas. Ya en la senectud, en la ancianidad, ya el número de horas va disminuyendo y podemos ver personas, por ejemplo, de la tercera edad que con dormir solamente 6 horas ya se sienten recuperados. ¿Por qué ocurre ese fenómeno ahí, doctor? Este fenómeno ocurre por diferentes mecanismos fisiológicos que ocurren dentro del organismo y está muy relacionado sobre todo con los niveles de melatonina, de producción de melatonina, que es una hormona que garantiza junto también con otras hormonas, por ejemplo como la hormona del crecimiento, el cortisol, que ellas actuando equilibradamente van mejorando el sueño, pero en el adulto, como hay un proceso de envejecimiento, debemos destacar, por ejemplo, era algo que quería conversar después, pero voy a aprovechar este momento que me preguntaste, Fabricio. Por ejemplo, cuando uno estudia las diferentes fases del sueño, a partir de la tercera fase, se habla fundamentalmente de una fase REM y una fase no REM, ¿sí? Y cuando hablamos de la fase REM estamos hablando del sueño más ligero, con movimientos oculares rápidos, y el sueño no REM de una fase de sueño de movimientos oculares lentos, pero esta fase de sueños oculares lentos, de movimientos oculares lentos tiene 3 subfases. Podemos dividirlo entonces que hay una fase en el sueño REM y 3 subfases en el sueño no REM. En total son 4 fases. En la tercera fase, a partir de la segunda fase, ya comienza el periodo de reparación de todo lo que nosotros hemos hecho durante el día y que nos ha desgastado, ¿no? Para explicarlo así. Y entonces comienza la etapa de reparación de tejidos. Aquí comienza a actuar fundamentalmente la hormona del crecimiento, comienza a actuar la prolactina, comienza a disminuir los niveles de cortisol para restaurar todo lo que nos hemos hecho daño durante el día. Y los picos de producción de melatonina son bastante altos, que es la hormona que nos permite y nos garantiza que el sueño pueda ser un sueño placentero. En la medida que va envejeciendo el cuerpo, entonces esta secreción de melatonina va disminuyendo, porque es un cuerpo que va envejeciendo y por tanto las necesidades de sueño también, los requerimientos van disminuyendo. Es un problema del envejecimiento donde si hay menos cantidad de melatonina de producción para poder conciliar el sueño, por supuesto, entonces las necesidades de sueño para el anciano son menores. Esto es uno de los factores, pero hay problemas cuando usted duerme 2-3 horas. Claro, sí, aquí ya tenemos que hablar, por ejemplo, de insomnio, ¿no? Estábamos hablando un poco de lo que era el sueño en sentido general, pero ya cuando hablamos de insomnio estamos hablando de una dificultad en la persona para poder conciliar el sueño, mantener el sueño o se despierta antes del horario que debe despertarse normalmente. El insomnio estamos hablando que es uno de los trastornos del sueño que más deteriora el organismo, precisamente porque está obstaculizando que estos procesos de reparación que necesita el organismo para poder funcionar adecuadamente no se están dando. Entonces, llamamos insomnio cuando el individuo o tiene dificultades para conciliar el sueño, lo mantiene o se despierta antes y después al otro día le afecta las actividades diurnas, ¿sí? Por eso es que no es insomnio el hecho de que tú duermas 5 horas o duermas 6 horas. Si durante ese tiempo el sueño que tú tienes es un sueño reparador, entonces lo más probable es que precisamente no padezcas de insomnio. Ahora, eso las personas no se dan cuenta cuando sucede un día, porque un día puede ser que tú duermas 6 horas y tuviste insomnio ese día, pero realmente dormiste menos horas, pero no tienes por qué tener insomnio, porque quizás al día siguiente seguiste laborando normal y no tuviste ningún tipo de dificultad, ni se sentiste cansado, ni te sentiste, por ejemplo, con sueño durante el día, porque la mayoría de las veces cuando la persona ya padece de un insomnio, entonces comienza a dormirse durante el día, aparece generalmente una hipersomnia diurna por privación de sueño.
Hipersomnia se refiere a un exceso de sueño durante el día por privación de sueño, por no poder dormir. Ahora, si estamos hablando, por ejemplo, de 5 horas y 6 horas, tenemos que tener en cuenta varias cosas que es un poco complicado poder explicar acá y tiene que ver mucho con las fases, que era lo que estábamos hablando. O sea, hay una fase importante que es a partir de la fase número 2, donde se comienza, por ejemplo, en el adulto, en la fase no REM, que es donde se empiezan a reparar todos los tejidos, donde es importante llegar a un sueño profundo en el que no existe ningún tipo de conexión con el exterior, que es donde realmente todo el organismo se va reparando tanto fisiológicamente como en el sistema nervioso y es lo que te prepara para las actividades del día. Si tú logras, por ejemplo, el sueño no REM está descrito que dura aproximadamente de unos 60, el sueño REM, que es el sueño más ligero, que es con el que se inicia el sueño. Por ejemplo, el adulto se acuesta a dormir y empieza en el sueño REM, que es el sueño ligero. Ese sueño ligero es la parte que más se debe cuidar, por ejemplo, cuando se habla de higiene del sueño, la parte que más se debe cuidar para dormir. Es la parte donde el adulto debe evitar, por ejemplo, ver películas que puedan ser agresivas. Es la etapa antes de llegar a acostarse, donde no se debe estar leyendo literatura que requieren mucho esfuerzo mental sostenido, donde se debe cuidar que el lugar donde se va a dormir sea un lugar donde la luz sea tenue, donde no haya mucha claridad que interfiere en la vista, donde no se tome café, donde no se tome té, sustancias que puedan activar el estado de hiperalerta. Y entonces, en este sueño REM, que es un sueño ligero, es donde el individuo con facilidad se puede despertar, donde el individuo, si sueña, que es donde se dan los sueños más vividos, donde generalmente el paciente, cuando recuerda un sueño bien claro, como si lo estuviera viviendo despierto, es esa etapa del sueño ligero. A partir de esos primeros 60, 120 minutos ya comienza la etapa del sueño no REM, que es una etapa de sueño profundo, donde ahí no hay sueño, o sea, ahí no se sueña. Ahí la persona cuando sueña, generalmente lo que tiene es pesadillas, y las pesadillas no es un sueño. Estamos hablando de un estado de agitación donde generalmente el paciente siempre lo recuerda con desagrado. Entonces, generalmente cuando esto se da, el sueño no REM se da adecuadamente, es un sueño profundo, es un sueño reparador, porque la hormona del crecimiento está trabajando para reparar tejidos, está trabajando también la prolactina, hay niveles de prolactina que se aumentan, el cortisol comienza a disminuir, y es importante esto, ¿por qué? Porque el insomnio está muy relacionado a el detonante, es el detonante muchas veces de trastornos psiquiátricos importantes. Por ejemplo, la persona cuando comienza a dormir, generalmente al otro día, además de afectarse las actividades diurnas, puede tener síntomas de ansiedad, como sudoración de las manos, taquicardia, palpitaciones, sentir, por ejemplo, que el cuerpo lo tiene pesado, tener necesidad de no estar de pie, sino de estar sentado. Pero cuando eso se hace mantenido en el tiempo, ya podemos ver que empiezan a aparecer otros síntomas como la irritabilidad, el malestar, la impulsividad, puede llegar a la agresividad, y muchas veces es la causante fundamental de muchos trastornos psiquiátricos como las psicosis agudas. Estamos hablando de un cuadro de locura que puede ser transitorio o no, como la descompensación de trastornos mentales graves como la esquizofrenia, pero un insomnio mantenido te puede llevar, además del estrés que puedes tener en el día, al debut de enfermedades crónicas no transmisibles, como por ejemplo la diabetes mellitus, un hipertiroidismo. O sea, estamos hablando del insomnio como trastorno acompañante de otras enfermedades que pueden aparecer. ¿Qué lo ocasiona el insomnio en sí, doctor? El insomnio es multifactorial. O sea, estamos hablando aquí que siempre tenemos que tener en cuenta primero la carga genética. Si hemos tenido, por ejemplo, familiares que siempre han padecido de dificultades para dormir importantes, independientemente de todo lo que se haya generado alrededor de ellos, existen más probabilidades que otras personas de generaciones que puedan venir posteriormente también puedan padecer de insomnio. Ese es por la parte genética. Lo otro importante son las vivencias. Hay niños que desde que son pequeños comienzan a afectarse el sueño. ¿Por qué? Por vivencias negativas que tienen, por ejemplo, con relación a los adultos, donde aparecen dificultades importantes en la relación padre-hijo, porque hay gran estrés familiar, ya sea por violencia psicológica, violencia verbal, física, asimismo cuando están en las unidades educativas, las vivencias negativas que tienen, y al mismo tiempo cuando siguen creciendo, a todo lo que se van enfrentando que les pueda estar generando estrés puede obstaculizar el sueño. Cuando ya hay un insomnio, doctor, ¿ya necesita ayuda médica, ayuda, sí necesita ayuda profesional? Médica, ayuda profesional. Es importante también, Fabricio, antes de pasar ahí,
explicar que también, por ejemplo, la alimentación afecta el sueño. Ujú. O sea, las ingestiones grandes, elevadas de comida En las noches. noches afecta el sueño. Las bebidas, como estábamos hablando, que como el café, el té y otras bebidas que a veces se acostumbran a tomar, también afectan el sueño. Y, por ejemplo, las enfermedades crónicas no transmisibles también pueden afectar el sueño, como un asma bronquial, por ejemplo, como una descompensación de la diabetes mellitus, una deshidratación, también puede afectar el sueño. O sea, es multicausal. Y sí hay que ir a un especialista. O sea, uno de los problemas más graves que le sucede a las personas es que cuando empiezan a dejar de dormir, esperan ya al estado Crónico, de mayor gravedad. difícil. Claro, muchas veces el insomnio se hace crónico. Estamos hablando que a veces hemos tenido pacientes que llevan ya 15 y 20 años sin poder dormir adecuadamente. Y aquí es importante, ¿por qué? Porque en el especialista, uno como especialista le enseña primero a identificar cuáles son las causas que han originado este insomnio, por qué se ha estructurado. Posteriormente, uno también le explica y le enseña cuál es la higiene del sueño que debe llevar para poder tener un sueño adecuado. Y cuando el paciente se comienza a tratar, también se le enseñan, por ejemplo, estrategias para dormir con técnicas terapéuticas importantes, como se utiliza, por ejemplo, las técnicas de relajación para dormir. Se utilizan también, por ejemplo, técnicas de respiración, ejercicios específicos para dormir. Y ya después que el paciente lo empieza a entrenar, lo empieza a estructurar como un estilo de vida que incorpora, como mismo se puede incorporar, por ejemplo, el hábito del cepillado de los dientes, del bañarse, o sea, y forma parte del autocuidado. Pero hay medicación también Sí, para hay esto ya. medicación. Antes, siempre, cuando llegas precozmente, cuando llegas a los inicios, muchas veces no es necesario llegar a recurrir a la medicación, porque se utilizan todo este tipo de estrategias y se trabaja específicamente con intervenciones psicoterapéuticas que te permiten mejorar. Y sí existen medicamentos específicamente para el insomnio, como están, por ejemplo, los hipnóticos no benzodiazepínicos, que son específicamente para conciliar el sueño. Están también, por ejemplo, las benzodiazepinas, que además de disminuir los niveles de ansiedad, también tienen propiedades hipnóticas para conciliar el sueño. Están también, por ejemplo, los neurolépticos, que son otro tipo de medicamentos que también se utilizan para mejorar el sueño y muchas veces se utilizan combinados con benzodiazepinas o con hipnóticos. Es importante poder comprender que es importante cuando el paciente requiere medicación debe tomarla. ¿Por qué? Porque ya cuando el paciente requiere medicación es porque el especialista observa que ya las necesita. considerando, claro, el estado en el que se encuentra el paciente, los recursos como persona que tiene para poder mejorar el sueño, las condiciones en las que vive, si no toma la medicación lo que va a hacer es agravarse. Y la medicación es vital para poder evitar complicaciones importantes. Y que el que toma medicación no quiere decir que se va a hacer fármaco dependiente. Todo depende del seguimiento que se le da al paciente, la dosis terapéutica que se utilicen y la responsabilidad del paciente en cumplir las orientaciones que el especialista brinde. Doctor, es un tratamiento muy largo. Es un tratamiento muchas veces muy largo, porque en muchas ocasiones, como depende de varios factores, entonces en dependencia de cómo se manejen estos factores es que se puede lograr. Y, o sea, el seguimiento, que el paciente llegue la primera vez a la consulta y después cómo se sigan dando las sesiones correspondientes es lo que garantiza el éxito del tratamiento y si tiene solución.